Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Hoy les tenemos un tema muy importante, la carrera notarial. Y para hablar de ello se encuentra con nosotros los notarios Ángel Gilberto Adame, notario 233 de la Ciudad de México, y también se encuentra con nosotros Patricio Garza Vandala, notario 195 de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Itlali, por tu presentación y desde luego muchas gracias a Justicia TV y al Poder Judicial de la Federación por esta invitación y por hacernos sentir en casa. Bueno, pues vámonos desde el principio. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué camino hay que tomar para llegar a ser notario en la Ciudad de México? Itlali, déjame platicarte y platicarle a nuestro público que el proceso de ingreso para ser notario en la Ciudad de México es un proceso reconocido mundialmente con los más altos estándares de transparencia, calidad, profesionalismo y experiencia. La verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos de haber creado nada más y nada menos que desde 1946 el proceso de examen de oposición, que es punta de lanza no solo a nivel de la República Mexicana, sino también a nivel del mundo, por ser uno de los procesos de mayor calidad y transparencia en su ingreso. Te platico un poco cómo es. Lo primero que tiene que hacer una persona para ser notario es ser abogado, estudiar mucho y querer serlo. Y esto no es nada más un comentario retórico. En la Ciudad de México, cualquier persona puede acceder a los procesos para ingresar al notariado. Es decir, no necesitas tener padrinos, no necesitas tener compadres, necesitas pasar por un proceso certificado que se lleva a cabo entre la autoridad del gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios a través de una serie de exámenes que se dividen fundamentalmente en dos, exámenes de aspirante y de oposición. Entonces, una vez que una persona ha terminado la carrera de Derecho y que inicia una práctica en una notaría de la Ciudad de México, pasado por lo menos un año puede solicitar a la autoridad que se le formule el examen de aspirante. Este primer examen es un examen eh, muy interesante en cuanto a su conformación porque es un examen que haces, por decirlo de alguna manera, para competir contigo mismo. Entonces solicitas el examen se divide en dos partes. Una primera parte es una parte práctica que consiste en la solución de un caso práctico formulado entre la autoridad del gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios. Dispones de un plazo de 6 horas para resolverlo y una vez que has terminado con la resolución del examen, presentas tu solución ante un sínodo en la parte teórica del examen, un sínodo conformado por 5 abogados, 4 notarios, de los cuales 2 son nombrados por el colegio y 2 son nombrados por el gobierno, más una persona nombrado por el jefe de gobierno que preside el examen y se desahogan las réplicas de los 5 sinodales. El resultado de ese examen es, en resumidas cuentas, aprobado o reprobado. Es decir, aquellas personas que aprueban pueden presentarse al examen de oposición y las personas que reprueban pasarán un lapso para poder volver a presentar un examen de entre 6 meses y un año, dependiendo de la calificación. Básicamente esa es la primera parte. Bueno, pero Patricio ya nos llevó hasta el examen de oposición, que ya íbamos para allá, pero vamos a regresarnos un poquito. Nos comentas que cualquier persona puede hacerlo. ¿Hay una especialización para llegar a la notaría o abogado? ¿Qué tengo que estudiar? Yo reitero lo que ya comentó Patricio para dejarlo bien claro, es decir, solo se requiere, así lo marca la ley del notario de la Ciudad de México, tener un título de licenciado en Derecho o algunas instituciones académicas emiten un título de abogado. Para los efectos de nosotros es exactamente lo mismo, es decir, haber cumplido los requisitos universitarios y tener ese título.
La ley señala unos requisitos antes de poder presentar el examen, que ya bien señaló Patricio, además práctica profesional en la notaría, un año, tener una buena conducta, que no basta ya en papel, hay que acreditarlo con declaraciones ante testigos frente a la autoridad, etcétera, etcétera. Y cumplidos estos requisitos mínimos, ¿ok? Entonces ya podemos hablar de la participación en el examen. Es importante, Citlali, esto que estamos diciendo de la existencia del examen, porque hay que ir contra los rumores o contra la mala información. En la Ciudad de México, las notarías no se regalan. Cualquier persona que cumpla estos requisitos que estamos hablando y que quiera ser notario, que se esfuerce para ser notario, puede accederlo. Eh, yo conozco la trayectoria de Patricio, conozco la trayectoria de otros más, perdón, pero yo me pongo como ejemplo. Ni mi papá, yo no tengo ninguna descendencia notarial, no conozco a ningún jefe de gobierno ni nada por el estilo. Algún momento quise ser notario, me puse a estudiar, dejé todas las cosas más que ponerme a estudiar y ya tengo 29 años en esta profesión. Creo que eso es importante recalcarlo porque creo, siguiendo los comentarios que dijo mi compañero, somos punta de lanza, ejemplo para la República que poco a poco nos van imitando. Aquí hacen ustedes hincapié en un punto. Es diferente en la Ciudad de México. ¿Por qué es diferente al resto del país? Es una pregunta muy interesante y además fundamental para la comprensión del tema. La materia notarial es una materia local, es decir, es regulada por una ley por cada una de las entidades federativas, de tal suerte que existen tantas leyes del notariado como entidades federativas existen. Y cada una de estas leyes establece un proceso o un mecanismo para ingreso al notariado. Existen diversas maneras, cada ley tiene su manera, su proceso, su autoridad reguladora, pero la legislación de la Ciudad de México, insisto, desde 1946, o sea, no es una experiencia reciente, ha establecido el examen de oposición como único mecanismo de ingreso al notariado con la finalidad de asegurarle a la ciudadanía que el que accede es, dentro de todos los que han cursado un primer examen, es el mejor y con eso se asegura un estándar de calidad y de profesionalismo para el ejercicio. Entonces, lo que hace este mecanismo, la ventaja del examen de oposición es que la ciudadanía tiene acceso y posibilidad de acudir con un profesional que estamos seguros que es el mejor profesional dentro de su grupo para ejercer esa función. Muy bien. En este sentido, llegamos al examen de oposición, que es la manera de llegar a ser notario aquí en la Ciudad de México, pero este consta de dos partes. ¿Cuál es la diferencia entre el examen para la patente y el examen de oposición? Bueno, a ver, retomando lo que dijo Patricio. Yo quiero ser notario de la Ciudad de México, cubro requisitos, presento mi examen de aspirante, que es técnicamente yo me siento ya preparado, ya estudié, presento mi solicitud a la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, esto que quede claro, quien marca los ritmos y tiempos es la autoridad de la Ciudad de México, y si acredito el examen de aspirante, ¿qué obtengo? El carácter de aspirante a notario. Yo ya me puedo decir que soy aspirante. ¿Qué me da derecho a eso? Absolutamente nada más que cuando la propia autoridad de la Ciudad de México considere que hay vacantes al notariado, convoca a los aspirantes al ejercicio del notariado, es decir, quienes ya pasaron ese primer examen al que se refería Patricio, porque es un concurso, la oposición es un concurso cerrado, solo pueden participar quien ya acreditó ese primer examen. Que, como comentario, te lo decía, ese primer examen, el de aspirante, suele ser un poco desgastante porque se celebra en una primera etapa, refiriéndome al de aspirante, son 6 horas de resolver el teórico, más acaba uno y se sienta sí, en esta mesa, el examen es abierto al público, quien quiera que puede ir a verlo, o sea, ahí normalmente es en las oficinas del Colegio de Notarios, aunque también de vez en cuando la autoridad decide ponerlo en otra sede. Insisto, cuando digo autoridad me refiero a la autoridad de la Ciudad de México. Y entonces también creo que es una gran ventaja en el examen, no estoy de acuerdo conmigo, Patricio, en el tema de la publicidad del examen. Quien quiera, puede no ser amigo o no amigo, quiere ir a ver qué pasa y lo puede ver. Bueno, regresando a tu pregunta, el examen de oposición.
Cuando la autoridad convoca, que la ley señala que tendrá que publicarse esa convocatoria en todos los medios de difusión posibles, periódico de circulación nacional, el colegio difunde para que todos los aspirantes al ejercicio se inscriban a este concurso de oposición cerrado. Solo se pueden inscribir aspirantes a notarios. Y el examen funciona más o menos con la misma dinámica que platicó Patricio en el de aspirante, con ciertas variantes. Dice la ley del notariado que el caso que tienen que resolver los aspirantes debe de ser de los más difíciles que pueda haber en la materia notarial. Si se escriben 20, hay un sorteo, sale un caso y los 20 que están concursando tienen que resolver el mismo caso. Son 6 horas igual para resolver el asunto. La diferencia con el de aspirante que no en ese momento terminando tienen que hacer el examen práctico, sino que hay un sorteo, se van a sus casas y en el sorteo que van pasando en el orden del que fueron determinando, uno a uno de los 20 aspirantes van a el examen práctico oral, con igual los 5 sinodales, tal como dijo Patricio. Dice también la ley, en el examen de aspirante las preguntas deben versar sobre el propio caso. En el examen de oposición las preguntas son de derecho, de lo que sea, de lo que se les ocurra preguntar, no importa. Entonces, es decir, se vuelve todavía más complejo. Ahí, a diferencia del examen de aspirante que se dice aprobado o reprobado, aquí sí se da una calificación. Si se saca menos de 70 con variantes, el que sacó menos esa calificación no puede optar a la notaría, no está concursando por la notaría y dependiendo de esa calificación también se puede ir 6 meses o un año a esperar que haya otro examen de oposición, otra convocatoria. Quien sacó 70 ya se está emocionando porque está peleando por esa vacante. Vamos a suponer que Patricio y yo en nuestras épocas estuviéramos concursando y yo saco 71. Híjole, me emociono, me van a aplaudir ahí en el auditorio. No es que ya haya ganado la oposición, pero estoy optando por ella. Pero viene Patricio, que es el último concursante y saca 72. El que se llevó la vacante es él. Yo no gané absolutamente nada, sigo siendo aspirante a notario y tendré que esperar a la siguiente convocatoria. Entonces, pues es un examen muy duro. Tocó un tema muy importante, las vacantes. ¿Cada cuándo salen o son muchas, es una? ¿Cómo opera todo este sistema? A ver, existen, digamos, de una manera muy sencilla, dos maneras que existan vacantes. La primera es que los notarios, naturalmente, van muriendo o van renunciando al ejercicio profesional o eventualmente, en casos muy contados, si cometen alguna de las conductas establecidas por la propia ley como suficientes para que se les revoque la patente, de las notarías existentes pues van quedando vacantes naturales, como te platico, por muerte o por renuncia o eventualmente por revocación de una patente. Y entonces cuando eso sucede, se hace un proceso de, que le llamamos conforme a la ley, clausura temporal del protocolo, y esa notaría que queda vacante se vuelve a concursar a través de estos procesos. Sin embargo, también la autoridad, de acuerdo con la propia ley y de acuerdo con una serie de estudios económicos, sociales, demográficos, si considera que existe la necesidad de ampliar ese número, pues puede ampliar ese número y convocar a nuevas oposiciones. Te lo comento porque históricamente así sucedió. El caso más reciente, que fue en el año de 1994, se ampliaron 50 notarías porque la demanda, la escala de operación y muchos factores muy complejos que la autoridad toma en cuenta determinó que se necesitaba para atender a una población como la que tenemos de 8 millones o flotante hasta de 21 millones de personas, pues entonces tenía que ampliarse ese número. Ese número se amplió en 1994. Para platicarte un poquito, más o menos 20 años se tardó en completar ese número, porque bueno, pues las demás de las vacantes nuevas, digamos, las vacantes que se fueron dando por las causas que te había platicado. Entonces, la autoridad, con base en estudios, determina cuál es el número que se necesita tener para atender las necesidades de la población y se van haciendo oposiciones. Normalmente, a ver, ¿qué ritmo existe? Déjame platicarte algo. Hacer un examen de oposición es muy complicado.
ahorita, recuperando lo que dijo Gilberto, que es muy importante, un examen de oposición dura un mes. Te pongo el ejemplo mío. Nosotros presentamos el examen práctico el 2 de mayo y se supo quién ganaba la oposición porque se presentó el último aspirante el 24 de mayo. O sea, un examen de aspirante, de oposición, perdóname, involucra un mes de examen, más su organización, la elaboración de los casos, la definición de los sinodales, o sea, es un proceso muy complejo. Entonces, a la par se tienen que hacer también exámenes de aspirante, entonces, más o menos en promedio entre 2 y 4 oposiciones al año se dan. Hay años que hay más oposiciones, pues probablemente porque ese año haya habido más notarios que cesaron en el ejercicio de sus funciones, o por ejemplo, hay años en los que la autoridad pues también está organizando otros procesos. Entonces, más o menos en promedio entre 2 y 4 oposiciones por año. Y es así como se define. ¿Y pueden seguir concursando? O, si, por ejemplo, presentan un examen, no lo aprueban, al siguiente pueden seguir concursando. De acuerdo con tu calificación, con la calificación que hayas obtenido, efectivamente, dice Gilberto, se va haciendo una escala de calificaciones. Dependiendo de la calificación que tú tengas, va a ser la respuesta a tu pregunta. Es decir, si te puedes presentar inmediatamente a la siguiente oposición o si tienes que esperar un periodo en el que, o por haberte desistido o por haber recibido una calificación reprobatoria debajo de 64, tengas que esperar hasta un año en poderte volver a presentar. Lo cual, y reitero, hago este énfasis porque es lo más importante. La garantía que da de transparencia este proceso está basado en la publicidad del examen. Todos los aspirantes, cuando se presentan a una oposición, resuelven el mismo caso. Todos parten de un piso parejo. Todos los exámenes son públicos. Cualquier persona puede ir a un examen de oposición y ver cómo se hace, ver cuáles fueron las preguntas que se le hicieron, ver cuáles fueron las respuestas que dio el aspirante que está sustentando el examen, y todos los aspirantes y todas las personas pueden saber cuál fue su solución al caso, de tal manera que asegura la transparencia porque cualquiera puede conocer y estar presente. Y el mecanismo de la oposición asegura el profesionalismo. Puede haber que darse situaciones, se han dado, que 4 o 5 o 6 personas obtienen una calificación mayor a 70 y solamente uno va a ser notario cuando se convoca individualmente, que es el que tenga la mejor calificación. De tal suerte que ha habido incluso gente que ha presentado, notarios que durante su preparación presentaron, ¿qué te puedo decir? 20 exámenes. 20 exámenes en este promedio que te digo son entre 6 y 7 años de presentar oposiciones. Y muchos de esos haber tenido calificaciones aprobatorias, sin embargo no haber sido el mejor. Y entonces este proceso tan sufrido, tan complejo, también involucra un aspecto subjetivo, si me permites la expresión, que es una vocación importante. Porque el proceso, un poquito lo platicábamos, creo que es muy importante dejarlo claro, el promedio de edad de acceso al notariado es de 36 años. Esto quiere decir que un aspirante estudia prácticamente 10 años de su vida, terminada la carrera de licenciado en Derecho o abogado, lo cual implica una vocación importante, ¿no? Digamos que estamos terminando entre 23 y 25 años y el promedio de ingreso es de 36, o sea, más o menos 10 años te tardas estudiando para poder acceder, que también pues, asegura una vocación. Ángel, ¿tú nos podrías compartir cómo fue tu proceso para llegar a la notaría? Bueno, mira, es que todo implica, creo que Patricio lo pone bien sobre la mesa, el tema vocacional. Esta profesión en su acceso y pero también en su desarrollo implica un deseo de ponerse a estudiar. Quizá un estudio muy fuerte
que quizá no se refiere al mismo estudio que tuvimos en la licenciatura, porque además en la licenciatura teníamos maestros que nos iban guiando. Aquí este estudio, si te estás preguntando el proceso, es un proceso personal. Yo marco mis ritmos, yo sé cuánto necesito estudiar, entonces va mucho de la mano de la vocación. Yo tuve la suerte de acceder a los 28 años, él también muy joven, pero eso no marca una regla. Hay notarios que se hicieron muy grandes porque esas fueron sus condiciones. Quizá yo los admiro muchísimo, esos notarios grandes, porque van y se presentan una y otra vez, pero está su deseo de llegar al notariado que pues pasan por este proceso tan sufrido, ¿no? Y mientras que se obtiene una patente, ¿qué materia podemos estar, los abogados, qué materia podemos estar? Mientras estás en la preparación, estás trabajando en una notaría. O sea, no puedes estarte dedicando a cualquier otra cosa. De hecho, parte del proceso de ingreso implica que llevas a cabo tu práctica bajo la dirección de un notario que emite una carta diciendo que esa persona ha estado trabajando en una notaría como abogado, su práctica profesional, y al momento de solicitar participar en el examen de aspirante o de oposición, uno de los documentos para cumplir este requisito que tiene que presentar el que solicita el examen, es decir, continúo con mi práctica, de tal suerte que se lleva a cabo esta formación teórica por un lado, ¿no? El estudio, que efectivamente coincido con Gilberto, la vocación del notario es ser un autodidacta, ¿no? O sea, existen guías y existen cursos del Colegio de Notarios, de lo que vamos a platicar probablemente más adelante, pero básicamente es un esfuerzo personal. Y a la par estoy haciendo una práctica con un notario en el que trabajo en su notaría y me estoy formando viendo cómo se redactan las escrituras, cómo se atiende al cliente, cómo funciona el aspecto administrativo, etc. Pero no pueden firmar para nada como notarios, No, ¿verdad? de hecho, el ejercicio del notariado está muy claro en la Ciudad de México, solo lo pueden llevar a cabo quienes tengan la patente de notario. Quien haga pasar por notario en la Ciudad de México sin tener una patente de notario, que ojo, expide hasta el día de hoy el jefe de gobierno, lo digo porque parece hoy en día que vamos a tener próximamente una jefa de gobierno, la firma la patente el jefe de gobierno. Quien ejerce el notariado sin tener esta patente está cometiendo un delito. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Ya hablamos un poquito de lo que va a venir más adelante, porque quiero preguntarles quién califica los exámenes de oposición. Y aquí vamos a llegar a un punto sobre el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, pero permítanme, hacemos una pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Letras Notariales. Y nos quedamos con la pregunta de ¿quién califica los exámenes de oposición? Ángel. Bueno, al concluir, estamos en el examen ya de oposición, recordemos que hay 5 sinodales, que ya explicó Patricio quiénes son. Cada uno de ellos hace en la réplica oral en orden de antigüedad, hace las preguntas correspondientes, termina bien el otro, así hasta acabar con el quinto. Acabando el quinto que pregunta, se retiran a deliberar, ahí se queda el aspirante que está concursando, está el público que lo está acompañando, se retiran a deliberar, entre ellos platican cómo estuvo el examen, van emitiendo sus calificaciones, normal puede que sea este criterio de que cada quien va emitiendo calificaciones, pero necesitamos llegar a un consenso de un número, que ya lo platicamos, teniendo ese número, salen todos los sinodales, ahí sigue el aspirante, ahí sigue el público y en ese momento dan la calificación. Es decir, el personaje que presentó el examen no es que le digan, ya acabó el examen, ahí te avisamos que sacamos. Ahí en el colegio de notarios, en ese momento saben la calificación. El esquema, quien ha vivido esos exámenes es muy triste, puede ser muy duro, porque si la calificación no es competitiva, no está arriba de 70, hoy es un silencio sepulcral. Si sale el 70, pues hoy es unas ovaciones interesantes. Todo eso, pues, quienes hemos estado en esta carrera, examinándonos o siendo testigos o estando ahí arriba examinando, pues lo vivimos y también creo que vives la misma tensión de el que se está
allí examinando. Pero bueno, aquí todo esto tiene una parte muy importante del Colegio de Notarios. Y bueno, a ese tema precisamente vamos, al Colegio de Notarios. ¿Qué representa? ¿Qué es? Explícanos, por favor, Patricio. Con mucho gusto, Citlali. Mira, el Colegio de Notarios es una asociación civil que está reconocida por la ley del notariado y la ley del notariado le atribuye a esta asociación civil una serie de funciones. Tiene una serie de funciones legales. Es un híbrido muy interesante porque es una asociación civil eh, que la ley presupone su existencia y a la que la ley le otorga funciones específicas en relación con el desempeño de la función notarial. Déjame hacerte un poquito de historia. El año pasado festejamos 450 años de existir del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. No con esa denominación, por supuesto, pero en un evento muy bonito se hizo la reflexión histórica cómo desde la fundación de la Cofradía de los Cuatro Evangelistas hasta el día de hoy el Colegio de Notarios existe y es el colegio de profesionistas más antiguo de América. ¿Qué ha hecho el Colegio de Notarios? ¿Cómo nace el Colegio de Notarios? Bueno, pues en primer lugar nace como una especie de mutualidad, es decir, una manera de prestarse dinero y de asegurarse, ¿no? Entre los propios notarios, que fue siendo reconocida hasta que se reconoce por Real Decreto y concluye con lo que hoy tenemos como Colegio de Notarios. ¿Qué hace ese Colegio de Notarios según la ley? Bueno, los notarios de la Ciudad de México, como todos los notarios del país, pero concretamente los de la Ciudad de México, estamos obligados por ley a colegiarlos. Es decir, todos los notarios tenemos que estar agremiados en el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios, esta asociación civil de la que te platico, tiene una serie de funciones de todos tipos. Tiene funciones desde el punto de vista de labor social, tiene funciones de organización de los notarios, tiene funciones de supervisión de los notarios, tiene funciones de solución o de intervención en faltas de atención de la ciudadanía respecto de un notario, tiene funciones muy importantes de colaboración con las autoridades, no solo con la autoridad administrativa, la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, sino también intervención con autoridades judiciales, tanto locales como federales, autoridades legislativas. También tiene la participación que la ley le confiere en la organización de los exámenes, que es lo que hemos venido platicando. Es decir, son muchísimas las funciones que hace el Colegio de Notarios. De entre ellas me gustaría destacar tres, que creo que son las más importantes para que conozca el público. La primera y más importante es la labor social. Los notarios participamos en muchas cosas. Te voy a platicar algunas que creo que son las más relevantes para el público. En primer lugar, el Colegio de Notarios tiene organizada una consultoría jurídica gratuita para que cualquier persona que tenga necesidad de conocer un tema notarial pueda acercarse de manera gratuita al colegio. Esta consultoría jurídica gratuita se da única y exclusivamente por notarios que vamos en distintos días, pueden acercarse al Colegio de Notarios, ya sea telefónicamente o página web para hacer una cita. Los atiende un notario que con todo el tiempo del mundo resuelve cualquier duda que tenga. Para darte una idea de la magnitud, entre 2023 y 2024, más de 4,000 asesorías, consultorías jurídicas gratuitas se dieron en el colegio. Participamos en las jornadas notariales, participamos en los programas testamentarios que son importantísimos. Hay unos muy conocidos como el septiembre, el mes del testamento, ¿verdad? Pero no son los únicos. También participamos en conjunto con la Dirección General de Regularización Territorial en testamentos a bajo costo universales y con un costo muy reducido para adultos mayores. Y también durante algunos años el gobierno de la Ciudad de México ha organizado una feria del bienestar en el que incluso los testamentos llegan a ser gratuitos. También tenemos una guardia matutina por si alguna persona necesita la intervención en alguna diligencia, haya un notario que la pueda servir, que la pueda prestar. Participamos de muchas maneras desde el punto de vista social. La segunda, también importantísima, es la labor de supervisión.
El estar colegiado, ya Gilberto, que es un especialista en el tema, ahorita te va a poder platicar, el que los notarios estemos colegiados, el que cualquier profesionista esté colegiado, implica no solo una participación en su capacitación, sino también en su supervisión. El colegio de notarios supervisa lo que hacen los notarios. Y en ese sentido, asegura también que ese profesionalismo de acceso al examen continúe durante el ejercicio de su función. Y la tercera y última es una labor importantísima en que cuando un ciudadano se siente mal atendido por un notario, puede acudir al colegio para que el colegio lleve a cabo una intervención y trate de conciliar los intereses, que para también darse una idea de la magnitud, el 99.9% de las peticiones que se hacen de intervención se resuelven en el colegio. Solo el 0.01% llega a convertirse en un proceso de responsabilidad para un notario. Ángel, Patricio aventó el balón a tu Bueno, cancha. yo creo que también aquí vale la pena, continuando con esta idea de Patricio, en esas cosas que la desinformación genera, hemos escuchado que se debe incrementar la supervisión del notariado, que pareciera que los notarios únicamente tenemos la supervisión del colegio. El colegio sigue funciones muy concretas y muy específicas, pero el tema propiamente de las sanciones administrativas, penales, civiles, ya corresponde a las autoridades de la materia. Y en ese tenor tiene una labor muy importante el gobierno de la Ciudad de México, quien sanciona incluso con la pérdida de la patente, si la falta es tan grave, es el gobierno de la Ciudad de México. El colegio va de la mano buscando coadyuvar y resolver problemas. Es decir, oye, si una persona siente que su testimonio no se lo ha entregado en tiempo el notario por algún asunto que está en registro público, pues muchas veces es mucho más fácil que en una mediación del colegio se resuelva el asunto a mandar a la persona que se siente mal informada o agraviada a todo el trámite burocrático que puede implementar un procedimiento administrativo. En eso el colegio está ayudando en labores de mediación frente al particular con el notario. Si no se logra la mediación, que no es requisito sine qua non, la persona puede acudir a la autoridad de la Ciudad de México, que es nuestra principal vigilante, a implementar los procedimientos que quiera respecto y que procedan respecto a la posible o no negligencia del notario de la Ciudad de México. Es decir, los notarios de la Ciudad de México tenemos diversos órganos de control y el colegio es una parte de todos estos órganos de control que están caminando. Bueno, a mí me parece tocar el tema de la colegiación, pues lo hablamos con mucho orgullo. Ya platicó Patricio la génesis de nuestro colegio, platicó también que es obligatorio pertenecer, no hay de otra, desde que el mero hecho de aceptar ser notarios nos obliga a sumarnos, de tal manera que en la Ciudad de México solo existe un colegio de notarios. No hay varias sucursales, colegio de notarios, ahora colegio de escribanos, solo hay un colegio de notarios, todos tenemos que participar. Eso nos lleva a decir con orgullo que somos el único gremio de profesionistas que pertenece o que tiene obligación de pertenecer a este colegio. Los abogados, los médicos, los contadores, porque no hay colegiación obligatoria, hay barras de abogados, hay colegios de médicos y cada quien pertenecerá o no pertenecerá al colegio que quiera, puede no participar. Aquí no hay de otra, tenemos que entrar porque el colegio tiene estas labores, es decir, necesitamos que los notarios presten servicio social, necesitamos tener una vigilancia ética del trabajo del notario, entonces creo que eso nos da todavía mayor control. Y Patricia tocó un tema más que a mí me quisiera resaltar, además de la colegiación obligatoria, la actualización del notariado. Yo te mencioné que yo tengo 29 años de notario, quizá ya no soy ese joven que estudió como loco para llegar al notariado, pero eso no le importa a la persona que viene conmigo a pedirme sus servicios. Esa persona está esperando que yo sea una persona capacitada. Además de que el notario tiene que encontrar sus medios para seguirse capacitando, una de las obligaciones del colegio es seguir generando los medios de actualización notarial para garantizar, insisto, que en todo momento el notario que atiende a un ciudadano esté lo altamente capacitado para darle la asesoría correcta.
Y principalmente porque cambian las reglas, ¿no? Cambian las leyes. Las leyes se van cambiando continuamente y ustedes tienen que estar actualizados en la materia que les compete. Totalmente. Y sí, yo lo veo así. Es decir, creo que somos razonablemente eficientes que la autoridad local, en las leyes locales, o la federal, las leyes que la materia, cada vez veo que cuando quieren controlar algún tema, piensan en el notario como un órgano de control. Te platico un tema que está en implementación. Viene el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Un tema gravísimo en este país es el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de los, principalmente hombres, pero bueno, la cifra es muy alta y no se le ha dado cómo resolver este tema, porque todo lo que implica menores que no tienen su pensión, etcétera, etcétera. Se crea este registro, y la historia del registro es otro tema, pero si tú vienes tal como se está implementando, tú vienes conmigo o viene una persona a tramitar una compraventa, de acuerdo con las reglas de la ley de los niños, niñas y adolescentes, el notario a partir de ya pronto va a tener que tramitar un certificado de no inscripción en ese registro. Si la persona que quiere vender se encuentra inscrito, puede, todavía no están claras las reglas, pero ya nos pusieron nosotros el control. No puedes hacer la compraventa porque no puedes vender el inmueble porque estás en el registro. Es decir, eso es una novedad. Hace unos años esto no existía, es otro control. Sí te puedo mencionar en materia fiscal, en materia de lavado de dinero, que han venido viendo al notario, las autoridades, como un órgano para hacer que las cosas que quieren que se controlen o sucedan, pasen. Y sobre todo porque aquí mucho ojo para quienes piensan comprar un inmueble. Esto que nos está diciendo el notario es súper importante, Claro. porque hay que checar si el matrimonio tiene bienes en común o bienes separados, y si está inscrito en este registro, pues ese inmueble va a tener problemas legales, ¿no? Y ahí es donde ustedes intervienen para que una compra-venta no tenga ningún tipo de problemas. Así es, déjame decirte que le das a uno de los puntos que creo que son más delicados de todos. Es muy importante que la gente se sienta cercana al notario, ¿no? Que la gente sepa que la oficina del notario está abierta. Pones ahorita un ejemplo muy sensible. Oye, si vas a comprar un inmueble o si murió una persona cercana, tu consulta lógica es con un notario, ¿no? Vas y quieres hacer un testamento, ¿no? Lo ordinario. En realidad, lo que queremos es reiterarle a la ciudadanía, que lo sabe, pero que lo sienta de una manera incluso cálida, que puede acercarse al notario para preguntarle lo que quiera, para que le dé tranquilidad, para que le dé paz, para que le dé seguridad y certeza jurídica. También queremos que se acerque al colegio, que sepa que el colegio tiene las puertas abiertas, que puede hablar por teléfono, que puede consultar nuestra página web, que puede consultar nuestras redes sociales, que puede saber qué hace un notario, ¿no? Hoy por hoy, la gente recibe una cantidad de información por medio de redes sociales inmensa, ¿no? De tal suerte que pueda meterse a nuestras redes sociales y pueda conocer qué hace un notario, qué hace el colegio de notarios y qué hace en el día a día. Me gustaría también no dejar pasar la oportunidad de tocar un tema importantísimo que dijo Gilberto, que es en relación con la actualización, ¿no? Por supuesto, las leyes, en general en cualquier país, pero las leyes en nuestro país, particularmente yo señalaría que a partir de 1994 se han modificado muchísimo porque somos un país, ¿no? Cuyo ordenamiento jurídico está en construcción constante. Pero también hay una cosa importantísima que es la actualización en la tecnología. La actualización en la tecnología es fundamental. Parte de la desinformación que se ha dado, y es una cosa, si me permites la expresión coloquial hasta estereotípica, es pues el notario es un viejito, ¿no? Atrás de un libro, empolvado, anquilosado totalmente, ¿no? Al contrario, el notariado de la Ciudad de México está en constante innovación. Desde el año 2018,
la ley del notariado se modificó para la creación de una plataforma digital importantísima, que es el parteaguas de la participación del notario en la era digital en México, que se llama la Red Integral Notarial. La Red Integral Notarial está a cargo, su administración y desarrollo está a cargo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quien es el que ha ido construyéndola poco a poco. Evidentemente esto se da paulatinamente, se da por módulos, ¿no? Tenemos ya en funcionamiento los módulos 1 y 2 de la Red Integral Notarial que, para explicarlo brevemente, básicamente han transformado la función del notario tanto en la realización de cotejos o copias certificadas como en almacenamiento de los libros. Te hago este ejercicio. Gracias a la intervención del módulo 1 de la Red Integral Notarial, se han ahorrado desde enero de 2020 al día de hoy más de 20 millones de hojas físicas, con los ahorros en materia de tecnología, en materia ecológica que eso involucra. Hoy, a partir de la construcción de la Red Integral Notarial en su módulo 2, toda la información que vamos generando se va resguardando en la nube. Y pronto, en el módulo 3, se podrán firmar escrituras de manera electrónica o digital. Eso es importantísimo porque eso es un parteaguas. Entonces, no solo es una actualización, o estamos en constante actualización por las modificaciones al marco normativo que todos conocemos, sino también por nuestra intervención tecnológica, que es fundamental en el México que nos va a tocar enfrentar ya, que nos está tocando enfrentar. Bueno, pues después de la pandemia todo esto se hizo súper necesario, ¿no? Todo este avance tecnológico. Pero incluso nosotros iniciamos desde antes de la pandemia. Ahora, esto es muy dinámico. Una de las cosas que es más importante es que la red integral notarial, a la que le llamamos RIN, se diseñó en 2018. Hoy, a mediados de 2024, ya enfrentamos retos distintos de los retos de 2018. La participación de la inteligencia artificial, que muy debatido el impacto que va a tener en el desempeño de nuestra función, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Importantísimo la materia de actualización. Ciertamente, coincido, la pandemia representó un reto fundamental. Yo utilizo esta palabra porque me parece muy ejemplificativa. La pandemia precipitó, ¿no? Nos llevó de bruces a enfrentarnos a la era digital todos, pero nosotros desde 2018 está prevista en nuestra ley y desde 2018 está en construcción la ley. ¿Y cómo les ha ayudado a ustedes todo este avance en la tecnología en su quehacer diario? Bueno, es que eso otra vez estamos en esas palabras. Eso hace que el notario que no se mantiene actualizado, es decir, si a mí tú me hablabas hace 10 años que yo debía conocer de temas digitales, te diría de qué me estás hablando. Bueno, hoy tengo que conocer, si no, no voy a estar arriba. Entonces va otra vez de la mano de la actualización. La pandemia sí aceleró muchas cosas, pero me gustaría recordar, cuando la jefa de gobierno, hoy, para platicarte, esto es interesante en función del reconocimiento que tenemos de la autoridad capitalino, la hoy virtual presidenta electa, como jefa de gobierno, emite un decreto de qué tiene que cerrar y qué puede abrir por ser una actividad indispensable. Dentro de las actividades indispensables al inicio de la pandemia que tenían que seguir abiertas era el notariado. Es decir, ya había un reconocimiento de la importancia que tenemos. Claro, estoy de acuerdo con Patricio, esto potencializó un esfuerzo que ya estaba en la ley que veníamos caminando y me parece que ya es imparable. Creo que es también importante resaltar que es la misma autoridad que nos dice, ustedes notarios, con estos lineamientos, desarrollen la plataforma tecnológica. Oigo también en ciertas voces que dicen que el notario puede ser sustituido por ciertas tecnologías, y los oigo con cierta sonrisa. No, ahora que tú estás hablando de eso, nosotros desde, como bien dijo Patricio, hace 6 años estamos trabajando en la modernización. No nos toma por sorpresa el tema. Estamos trabajando bien duro en el tema. No es fácil el tema estamos construyendo una tecnología
adecuada a lo que hacemos, porque es importante, si bien esto es la tecnología, pero seguir garantizando seguridad jurídica, que el que está a la distancia, el notario garantice por lo menos dos cosas, que es la persona de que se trata, hoy con el tema de inteligencia artificial, eso es bien complicado, que no te vayan a suplantar una persona, y dos, que la persona tiene los requisitos mínimos de inteligencia y de claridad en sus ideas de que lo que quiere hacer es realmente lo que él está pensando y decidiendo. Y, por ejemplo, así en servicios muy básicos, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, la RIN? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú tienes el original de un documento respecto del cual necesitas tener una copia certificada. Hoy, esto sucede hoy. Este procedimiento antes involucraba sacarle dos copias, que el notario conservara una físicamente para siempre y después la mandara al Archivo General de Notarías y que se sellara y se firmara, ¿no? Y se te entregara. Hoy por hoy, el proceso, el mecanismo, implica que tú llevas tu original, el notario escanea ese original y ya no necesita dos copias para entregarte una y conservar otra. Una se conserva de manera digital en la nube a lo que hemos llamado perpetuidad, que nosotros le damos nada más el carácter de almacenarla durante 400 años. ¿Ok? En la nube. Eso ya implica, primero, el ahorro del papel físico de ellos, de una de las copias. Esta conservación a perpetuidad en la nube. Pero en la copia que yo te voy a entregar, para validar que el notario lo está haciendo, ingresa a la RIN y con mis datos biométricos, es decir, con mi rostro y con mi voz, yo autorizo que se haga la copia. En esa copia se imprime un código QR que además firmo y sello. De tal suerte que es mucho más segura la intervención del notario porque se valida con sus biométricos, que también involucra la participación, implica la tecnología, pero además en tu copia certificada viene un QR, un código QR con una cadena digital, que el día de mañana en cualquier lugar que se requiera validar, ingresas con el QR y te dice esa copia certificada, así es. Entonces, ve todas las medidas de seguridad, Citlali, que se han involucrado para asegurar, ¿no?, ese pequeño paso que luego a veces consideramos, ay, es que es una hoja que le puso un sello. No, es una hoja que le puso un sello que está asegurada en la nube por un plazo de nada más 400 años, que fue validado con los biométricos del notario, de tal suerte que el día de mañana que estés en un juicio, que estés en un litigio, hoy por hoy uno de los temas más sensibles para la Ciudad de México es el despojo inmobiliario, ¿no? Bueno, pues el día de mañana que tú necesites acreditar la titularidad, los derechos que tienes respecto a un inmueble, fíjate nada más todo el camino que se llegó para decir que ese señor efectivamente tiene tal derecho, hoy por hoy, que ese documento efectivamente se cotejó con el original y que el original existía a esa fecha y tenía ese contenido y nadie lo puede modificar. O sea, es un proceso muy complejo que ahorita en muy resumidas cuentas, ¿verdad?, te he explicado y le he explicado a nuestro público que nos escucha para que se logre este objetivo de brindar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. Pues prácticamente estamos llegando al final de este programa y empezamos con el Colegio de Notarios y ahorita ya estamos en la tecnología. No quiero irme sin que nos des un mensaje final sobre esto que hemos platicado. Bueno, yo me gustaría quizá abordar uno de los temas, que es el tema vocación, carrera notarial. Invitar a los jóvenes estudiantes, el colegio tiene en ley también un instituto de investigaciones jurídicas del notariado, que su trabajo, entre otras cosas, es fomentar la carrera notarial. Yo hablé del es decir, la labor de formarse vía personal, pero eso no quiere decir que el colegio no haga nada. Estamos cada vez más incrementando la difusión de conocimiento notarial y relacionado con la materia. Eso es el instituto. Entonces, pues retomar, porque me parece que el notariado sigue siendo una profesión válida y muy interesante. Sí hay que estudiar muy duro,
Pero bueno, el colegio pretende ayudar abriendo cursos, cursos de distinto nivel. Vean a la notaría, muchachos, véanla como una profesión válida y acérquense también al colegio vía su instituto para encontrar estos programas. Creo que cuesta trabajo, pero al final vale mucho la pena. Gracias. Patricio, comentarios finales. Muchas gracias, Itlali. Pues yo quiero invitar al público a que se sienta cercano al notario, al Colegio de Notarios y al notariado de la Ciudad de México. Las puertas están abiertas, siempre, incluso existe esta frase muy común de notaría abierta, juzgado cerrado, ¿no? Las puertas de la notaría están abiertas, acérquense a su notario con apertura y también acérquense al Colegio Notario, síganos en nuestras redes sociales, entren a nuestra página web donde tenemos información muy útil y que estamos a sus órdenes, a las órdenes de la ciudadanía siempre. Pues muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a usted. Y como siempre hemos reiterado, igual que un médico de cabecera, debemos de tener un notario de cabecera. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México cuenta con profesionales, ya vio usted cómo estudian, cómo se entregan, cómo hacen exámenes. Entonces, no desechemos toda esta información. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México ofrece asesorías gratuitas, acérquese y pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.